está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡viva rock and roll! El día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Aurelio Nuño, nuestro secretario de Educación Pública aquí en México. Aurelio, muchísimas gracias. A ti, Viviana, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Un gusto estar aquí contigo. A ver, Aurelio, tus primeros años de vida transcurrieron en una casa muy linda en Tlalpan. ¿Cómo eran? Pues mira, efectivamente tuve la fortuna de tener una infancia muy feliz. Mis padres están divorciados desde que yo era muy joven, pero esto siempre con una muy buena relación entre ellos y yo con ellos. ¿Cuántos años tenías cuando se divorciaron? Un año y poco así pues fue siempre mi vida, pero te digo, yo creo que se asumió de manera muy natural. Agradezco mucho a mis padres, a mi mamá y a mi papá, que siempre lo tomaron con una gran civilidad y fue algo que afortunadamente nunca me afectó mayormente en mi desarrollo. Yo vivía con mi mamá, veía a mi papá 1 o 2 veces por semana, pero viví siempre con mi mamá en un ambiente pues muy bonito, muy familiar, muy cercano a toda mi familia, a mis primos, a mis abuelos, particularmente del lado materno. Mi madre es profesora investigadora de la UNAM, ella es historiadora y antropóloga, entonces desde siempre en mi casa hubo una preocupación por la educación, por la formación, por la cultura, pero además de todo dicen por la que historia, etcétera. Dicen los que te conocen que efectivamente que tu casa era de intelectuales, de muchísimos libros, de muchísima lectura. Desde que eras chiquitito te decían, ahora tienes, vamos, esas sobremesas deben de haber sido muy enriquecedoras. Muy enriquecedoras y siempre con pues un gran fomento efectivamente a todo lo que tenía que ver con la educación, con la cultura, sobre todo muy inclinado por la profesión de mi mamá, a la historia, a la antropología. Mi mamá después se volvió a casar con un señor a quien yo quise mucho, que desafortunadamente falleció, el doctor Roberto Varela, que fue uno de los maestro de filosofía, ¿no? Sí, y antropólogo también, uno de los antropólogos más importantes en México, profesor de la UAM Iztapalapa. Entonces, esa riqueza de esas conversaciones en familia, siempre teniendo temas, obviamente la política siempre estaba presente, pero la historia, la antropología, la literatura. Los temas sociales. Los temas sociales, pues la verdad es que desde muy chico me permitió palpar y tener, me parece que pues una muy buena formación y el privilegio de haber accedido a la educación. A ver, ¿qué tan buen estudiante eras en la primaria y secundaria? En la primaria, la verdad, en la primaria bastante bueno. Además, tuve el privilegio de ir a una escuela muy especial, que es una escuela en Tlalpan también, que es la escuela Manuel Bartolomé Cosío. Es una escuela que tiene un método de enseñanza Freinet, que fue un profesor español, un pedagogo español que desarrolló un sistema muy particular que en México vino a implementar el maestro José Tapia, un español que vino con los refugiados en los años 30 a México, los refugiados de la Guerra Civil, y es una escuela parecida, pero no igual, para poderlo explicar, a un método Montessori. ¿Y entras a la Ibero? Después entro a la Ibero, estudio Ciencias Políticas, una carrera que me apasionó, que me gustó muchísimo, que pude y tuve la oportunidad de disfrutarla mucho en la Ibero. Tuve muy buenos profesores que me enseñaron todo este mundo de la ciencia política, particularmente de la política comparada. Tuve también mucha actividad estudiantil, fui presidente de la Sociedad de Alumnos, organizamos varias actividades con diversos personajes entonces de la vida nacional y fue una etapa que gocé y disfruté enormemente. ¿Y después te vas a Londres? Después entro a trabajar con, en ese entonces, el senador Enrique Jackson, que era el líder de los senadores del PRI. Trabajo con él casi 4 años, un poquito. Tenías como 23 años, ¿no? Fue tu acercamiento más importante, bueno, tu primer acercamiento con la política real, ¿no? Así es, porque hasta antes pues simplemente había sido estudiante con una gran pasión y había sido líder estudiantil, pero nunca había trabajado en la política, ni tenía nadie. Ahorita que mencionabas, pues mi familia es una familia más por el lado académico, como te decía, mi madre una antropóloga y historiadora, mi padre es un arquitecto, en fin, yo no tenía antecedentes más que muy lejanos de un bisabuelo que participó en la Revolución
de familiares dentro de la política. Entonces, es mi primer contacto directo con el mundo real de la política. Efectivamente, trabajo con el senador Enrique Jackson, a quien quiero y aprecio mucho, hoy diputado, 4 años. Y después de eso es que me voy a Oxford a hacer una maestría. Estoy 2 años en Oxford, otro tiempo formidable que disfruté muchísimo, de un nivel de exigencia muy alto por el estudio, pero que me encantó y pero también disfruté una calidad de vida y enormemente. un aprendizaje que si no lo haces en ese momento, Así es. ya hoy no lo podrías hacer. No, ya no, y es algo que disfruté mucho, que es algo que queremos también que cada vez más mexicanos tengan acceso a ello, y por eso hemos incrementado las becas que da, por ejemplo, el CONACYT. Yo tuve la oportunidad de irme gracias a que tuve una beca de la propia Universidad de Oxford. Hay unas becas que se llaman la beca Clarendon de Oxford University Press, que gracias a esa beca es que se pude pagar mis estudios. Era una beca que me pagaba los 2 años de estudio en la maestría, y de manutención tuve una beca crédito del Banco de México, beca que hoy a la fecha sigo pagando. Ya me falta poquito, ya voy a terminar de pagarla, y tuve justamente una beca de excelencia que daba la Secretaría de Educación Pública a estudiantes mexicanos que hayan tenido muy buenos promedios en su carrera en México y van fuera. Y eso me permitió complementar, entonces pues con una pagué la colegiatura y con las otras podía vivir. Aurelio, regresas de Oxford, te vuelves a coordinador de asesores de Luis Videgaray, y de ahí, ¿cómo saltas o cómo empieza tu relación tan cercana con el presidente Peña? Empiezo a trabajar con el hoy secretario de Hacienda, que fue un privilegio. Es un hombre muy inteligente, uno de los hombres más inteligentes que he conocido, y que me permitió participar desde el arranque en su equipo más cercano. Me tocan unos meses cuando él todavía era secretario de Finanzas en el Estado de México. Después me invita a acompañarlo a la Cámara de Diputados cuando él se va y preside la Comisión de Presupuesto, y trabajo con él ahí un momento más, un tiempo más. Reitero, siempre un privilegio. Es un hombre al quien siempre le he aprendido mucho, y es a partir pues, de esa misma relación que después de que justo a finales del 2009 paso a trabajar de manera directa con el hoy presidente, entonces gobernador, a desarrollar diversos proyectos de asesoría que él me pedía y que necesitaba, y eso hizo que fuéramos teniendo una relación cada vez más cercana, porque me permitía irlo a visitar o a verlo de manera directa, pues una vez por semana o una vez cada 15 días, y ahí empezamos a desarrollar pues una relación que con los años se ha intensificado y que me ha permitido, y yo le agradezco mucho, pues que me ha invitado a los diversos proyectos que ha tenido, ¿no? Después de esa experiencia en el Estado de México, me invita a la campaña. En la campaña yo coordino la parte, dijéramos, de la propuesta y de un poco la estrategia de comunicación. Después me invita, una vez que gana y que es presidente electo, precisamente a coordinar el equipo de educación durante la transición. Después me invita o me pide que me incorpore a los trabajos del Pacto por México, en donde ya estaban el hoy secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, y yo entro a complementar esa negociación. Y después me invita como jefe de la oficina de la presidencia, y ahora, muy recientemente, secretario de Educación. Y así es como se da esa relación. A ver, Aurelio, no es fácil conocer el poder. Tú eres un hombre que has conocido el poder desde muy joven y de una manera muy rápida. ¿Cómo te llega el poder? ¿Cómo lo vives? No, a ver, yo creo que hay que intentar vivirlo con la mayor naturalidad que sea posible. Me parece que el poder es un instrumento para transformar a la sociedad, y quienes tenemos el privilegio de en algún momento tener responsabilidades que acumulan poder, ese poder es para poder transformar. Me parece que en ese sentido el poder que tenemos ahorita para transformar la educación del país es fundamental. Me parece que hay que saber ejercer el poder, no hay que tenerle miedo, pero hay que tener mucho respeto y mucha conciencia de lo que se hace. Hay que saber tomar decisiones que hay veces que son difíciles, que implican, pues esas decisiones implican muchos temas al futuro o al presente de mucha gente, y hay que tener una gran responsabilidad, pero no hay que temerle. El poder está para ejercerse, no para verlo nada más. Pero hay que hacerlo con una gran responsabilidad, y en lo personal tener una gran ecuanimidad y saber que esto es un privilegio de vida que es temporal,
y que uno debe de intentar, a pesar de que uno vive una circunstancia totalmente extraordinaria, intentar en la medida de lo posible mantener una vida en lo personal lo más normal posible y sin ninguna extravagancia a las que a veces el poder tienta, pero me parece que esa ha sido mi filosofía, es lo que intento cumplir y bueno. Y ahora en diciembre tomaste una decisión muy importante en tu vida personal, te nos casaste, Aurelio. Así es, me casé en diciembre con María, mi esposa, una mujer maravillosa de la que estoy muy enamorado y con quien tengo una vida extraordinaria. Comunicóloga, pero también dicen que baila espectacular flamenco. Sí, su profesión es bailadora de flamenco, es una gran bailadora, ha hecho muchas presentaciones, da clases en una academia, da clases de flamenco y bueno, pues vivimos muy contentos y hacemos una gran familia. ¿Cómo surge esta historia de amor con María? Ya hace mucho tiempo, cuando regreso de Oxford precisamente, cuando regreso de estudiar a través de unos amigos, un amigo que era novio de una amiga de María, es como la conozco, y desde entonces tuvimos un largo noviazgo ahí con algún periodo que lo interrumpimos, pero en total un noviazgo muy largo, y hace 2 años le di el anillo y el año pasado en diciembre, ahora este diciembre cumpliremos 1 año de casados. ¿Y qué haces para divertirte? Pues o salimos a cenar o salimos a comer, a veces hacemos reuniones en la casa, no creas que cosas bastante sencillas, pero que creemos que en esos temas está la gran felicidad de la vida, poder salir a cenar con tu esposa y tener un momento muy grato, poder salir a comer con ella y tener un momento grato, invitar a unos amigos a la casa. Los sábados generalmente vamos a casa de mis abuelos, que ahí están mi mamá, mis tíos, mis primos, tener un momento en familia es fundamental y un poco así es nuestra vida, no sin mayores temas, pero disfrutando esos pequeños, grandes momentos de la vida. ¿Y tu vida con los abuelos no me los habías mencionado? Para mí fueron muy importantes, tanto mis abuelos paternos, que murieron cuando yo era niño. Mi abuelo paterno murió cuando yo tenía 12 años, mi abuela paterna cuando tenía 13, pero mis abuelos maternos, que fue de quienes todavía más cercano fui, mi abuelo murió este año, acaba de morir, tenía 93 años, mi abuela sigue viviendo y para mí fueron muy importantes. Ellos toda la vida han organizado comidas familiares los sábados, en donde van mis tíos, mis primos, mi mamá, mis primos, que en gran medida han sido como mis hermanos, y son comidas familiares de los sábados a las que empecé a ir desde que nací y a las que sigo yendo. Mi abuela cocina delicioso, yo tuve una cercanía muy particular con mi abuelo, fue alguien a quien quise mucho, con quien tuve una gran identificación, y bueno, pues murió hace unos meses, que ha sido muy triste, pero es parte de la vida. Afortunadamente tuvo una vida plena, vivió casi 94 años, y bueno, ha sido parte, ese ambiente familiar, esa casa de los abuelos los sábados, ha sido parte fundamental en mi formación y en poder ser una persona plenamente feliz. A ver, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Tu libro favorito? Mira, es que tengo varios, depende, que hay un libro que me encanta, es un libro de antropología política que se llama, en inglés es Energy and Structure, de un antropólogo que se llama Richard Adams. Es un libro muy técnico, pero que a mí me ha servido mucho en la vida. Y en términos de literatura, me gusta mucho Sergio Pitol. Hay un libro que son pequeños cuentos o ensayos de Sergio Pitol que se llama Soñar la realidad, que es un libro que me gustó mucho. El nombre de la rosa fue otra novela que disfruté mucho, de Humberto Eco. ¿El día más triste de tu vida? Pues mira, yo creo que uno de los más tristes sin duda es cuando murió quien fuera esposo de mi madre, el doctor Roberto Varela, a quien yo quise mucho, lo quise pues casi como a mi padre, digo, es distinto, pero fue alguien a quien quise mucho y murió hace ya pues prácticamente, bueno, ya hace 10 años. Para mí fue muy doloroso, y ahora hace unos meses que murió mi abuelo, fue otro momento muy triste para mí. ¿El día más feliz de tu vida? Pues mira, uno de los más felices es cuando me casé, sin lugar a dudas, fue un día muy feliz para mí. Por supuesto también cuando el presidente de la República ganó la candidatura, fue un día muy importante para mí, de la consolidación o la coronación de un trabajo muy importante, y la creencia que tengo en él, como lo sigo teniendo hoy, de que iba a ser un gran presidente.
por supuesto, pues cuando me nombró jefe de la oficina de la presidencia y ahora secretario de Educación, han sido momentos muy importantes y muy felices en mi vida. Ahora yo voy a sonar como señora imprudente, pero a ver, ¿hijos para cuándo? Pues eso, pregúnteselo a mi mujer, porque yo le digo que pues ya tampoco estoy tan joven. No, Pero ella está chiquita. Ella tiene 27 años, yo soy 10 años más grande que ella. Yo tengo 37, ahorita en diciembre cumplo 38, o sea, ya estoy cerquita de los 38, pero todavía tengo 37, ella tiene 27, cumplió el 15 de septiembre 27 años. Yo espero que pronto, a ver si el próximo año, por ahí estamos viendo. Complétame esta frase, Aurelio Nuño es... Secretario de Educación Pública. Muchas gracias. A ti, Viviana, muchas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. Y el día más feliz de mi vida, esta entrevista muy personal